Bienvenidos a mi blog. Hoy les traigo una pequeña reseña de Un'Arte Arcana of Ships and the Sea. Son unas reglas opcionales que están muy divertidas, son experimentales, no son material oficial todavía, pero están muy interesantes para manejar barcos en tus campañas. Barcos y el mar. Este documento proporciona las reglas para utilizar y manejar tus barcos. Este suplemento está súper interesante, contiene reglas de cómo utilizar un bloque de estadísticas para manejar el barco. También incluye muchas de las acciones que puede realizar un barco, y también incluye situaciones especiales relativas al barco, como por ejemplo estar perdido, amotinamiento, plagas, fuegos dentro del barco, etc. Y es ideal para todo tipo de aventuras porque el mar pues es muy interesante. El mar, simplemente imagina hace 100 años cómo era el mar. El mar era prácticamente como el espacio, un lugar misterioso y vasto. Las reglas básicas de este suplemento incluyen cómo manejar el bloque de estadísticas. Algunas de las reglas básicas incluyen el tamaño, el cual se determina por el largo o el ancho del barco. Dependiendo de cuál sea más grande, es el que va a determinar el tamaño del barco. Y también las reglas básicas incluye la capacidad. Esta capacidad va a medir cuánto puede cargar el barco. Por ejemplo, si quieres transportar algún tipo de cargas, ya sean especies, ya sean textiles, etcétera. Y después tenemos también dentro de la capacidad también tenemos cuántas personas puede cargar tu barco. Y después también tiene el bloque de estadísticas básicas, la velocidad, que pues determina cuánto se puede mover cada turno el barco. Y también tiene habilidades, porque muchas veces vas a necesitar que el barco reaccione a diferentes escenarios que pueden ocurrir. Entonces tienes ahí tus habilidades para hacer tus chequeos. Los barcos se manejan de forma modular, es decir, estos barcos tienen componentes y dependiendo de qué tipo de barco y de qué tipo de modificaciones quieres hacer al barco, puedes poner y quitarle componentes. Los componentes básicos son el casco, lo cual pues va a ser la base del barco. Y también tienes componentes de control. Los controles pues son para manejar el barco, y hay diferentes acciones que están que son pertinentes a diferentes tipos de controles. Y también tenemos componentes de movimiento, como por ejemplo velas, o por ejemplo algún motor mágico, o simplemente remos. También tenemos componentes de armas y, esos, ¿cómo se llama? No puedes tener un barco sin armas, sobre todo en un océano de aventuras. Y vamos a hablar un poquito de los componentes. Cada componente también tiene su bloque de estáticos y también tiene como acciones que están relacionadas a ese componente. Y lo más básico, por supuesto, que son los HPs. Si tu componente no tiene HPs, es destruido. Y también tiene el AC, el cual refleja de qué tamaño es tu componente y qué tan bien construido está, qué tan bien estructurado está el componente y pues sus materiales. Y después también algunos componentes, no todos, tienen un límite de daño. Y esto quiere decir que para hacer daño a ese componente tienes que cruzar el límite de daño o threshold. Aquí tenemos un par de ejemplos del bloque de estadísticas de un barco. Como podemos ver en el casco del airship, podemos ver que tiene 300 HPs y no tiene ningún límite de daño. Pero si vemos el killboat, podemos ver que tiene 100 HPs, pero tiene un límite de daño de 10. Eso quiere decir que si quieres hacer daño al killboat, necesitas superar ese daño. Entonces, supongamos que haces 16 daños, el bote solo recibiría 6. También vemos que el killboat tiene dos componentes de movimientos, el cual son las velas y los remos. Y podemos ver que cada uno tiene su propio armor class, sus propios HPs
tiene su acción, que es locomoción, y diferentes velocidades. Y también vemos que tiene un componente de armas. Y bueno, el Killbot tiene ciertas acciones relacionadas a él. Vamos a la siguiente. Otras cosas que incluye este documento son reglas para manejar a la tripulación. Por ejemplo, te va a describir un poquito las actividades de cada profesión, como por ejemplo qué es lo que tiene que hacer el capitán, qué es lo que tiene que hacer el cocinero, cuáles son sus responsabilidades, etc. También te va a describir como las acciones que tiene cada barco, o las acciones que tienen disponibles. Y también va a describir situaciones como amotinamiento, plagas, fuego, etc. Y además te va a hablar un poquito de la economía, de cómo funciona un poquito como negociar carga, un poquito como de cosas como mercantiles. Y también te va a hablar cómo sustentar el barco, cuánto cuesta la manutención, etc. Y bueno, espero que le echen un ojo. Les voy a dejar el link en la descripción, y pues espero que les guste mucho y que pongan barcos en su juego, porque es extremadamente divertido viajar en barco. Hasta la próxima.